Porque hay gente que creen que ellos están en el camino de Dios, están en el evangelio porque ellos mismos lo decidieron. Y no estás en el camino de Dios porque tú lo hayas decidido. Tú estás en el camino de Dios porque a ti te escogieron desde antes de la fundación del mundo. Y cuando tú tienes claro que a ti te escogieron desde antes de la fundación del mundo, ahí tú vas a saber que tú no eres un error. Ahí tú vas a saber que a ti no te escogieron por azar. O sea, no fue que Dios se inventó una ruleta y puso el nombre tuyo y caíste tú, no. Dios te escogió con propósito. Dios te escogió porque en ti hay un diseño que tiene que cumplirse. Y a veces, para que el diseño de cada persona se pueda cumplir en Dios, el mismo Señor va a permitir que tú pases circunstancias, situaciones adversas, para que tú puedas ver que es la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Si Dios, muchas veces el Señor no nos permite a nosotros experimentar el fracaso, experimentar la aflicción, experimentar el temor, la enfermedad. Si a veces Dios no nos permite a nosotros vivir eso, no llegáramos a sus pies. Y cuando nosotros vemos esto en esta palabra, nos damos cuenta de que no fue casualidad de que el Señor Jesús entrara en la barca de Pedro. No fue casualidad. Ya Dios lo tenía, Jesús lo tenía ya escogido. Había un propósito en Pedro. Pero para que ese propósito se cumpliera en Pedro, tuvo que pasar una serie de cosas en su vida para que Jesús pudiera llegar ahí y montarse en la barca de Pedro. Montarse y tomar el control de la barca de Pedro. Porque quien tenía el control de su barca era él mismo. Y mientras que tú tengas el control de tu barca, Jesús no puede hacer nada. Yo lo voy a volver a repetir. Mientras que tú tengas el control de tu barca, Dios no va a poder hacer nada. Dios va a hacer algo en tu vida cuando tú sueltes el control. Mientras que tú crees que eres autosuficiente, Jesús no puede hacer nada. Y hubo una noche donde Pedro sale a pescar y dice que no pescó nada en toda la noche. No, Pedro no pescó nada. Pero no pescó porque ahí había peces. No pescó porque Jesús no lo permitió. Y vemos que cuando Jesús va caminando en la playa, Pedro está abajo en la barca, lavando las redes, sin encontrar nada que hacer. Imagínense la vida. ¿Qué estaba pensando Pedro en ese momento? Una persona que pasó toda la noche lanzando las redes y no pudo tomar peces. Pedro en ese momento estaba cansado. Así como hay muchas personas que pueden estar ahí saludando. Hay muchas personas que pueden estar allí cansados. Porque cuando una persona trabaja y no le ve resultado a su trabajo, a su esfuerzo, ¿qué es lo primero que le pasa por la mente? La persona se frustra, la persona se cansa. Ahora vemos a Pedro lavando las redes, Jesús caminando y le dice que le preste la barca para él predicar. Y cuando Jesús se monta en la barca, le dice, después de haber predicado, le dice, ahora dale para adentro del mar, boga mar adentro. Y Pedro le dice una palabra poderosa. Pedro le dice, maestro, hemos pasado toda la noche tratando de pescar y no hemos logrado nada. No hemos agarrado nada de peces. Pero le dice una palabra poderosa, le dice, maestro, pero en tu nombre voy a echarla. En tu nombre lo voy a hacer. Porque no es igual que tú vayas con tu fuerza a que vayas con la fuerza y con la palabra de Dios en tu vida.
Y yo sé que hay muchas personas allí que tienen una palabra de Dios y tal vez están cansados, tal vez están fatigados, así como Pedro. Pedro estaba fatigado. Imagínense toda la noche sin pescar nada, toda la noche trabajando y sin fruto. Y así hay muchas personas allí fatigados, sin fruto, que están haciendo las cosas, pero parece que Dios se olvidó de ellos. Yo te tengo una noticia: Dios no se ha olvidado de ti. Todo tiene un diseño, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Pero ahora, mira lo que cambia aquí. Lo que cambió aquí fue que ahora Pedro no iba en la barca solo. Ahora Pedro va en la barca con Jesús. Porque llega el momento donde tú tienes que dejar que Jesús entre en tu barca y reconocer que tú no puedes solo. Reconocer que tus fuerzas se agotan. Y dice que cuando el Señor entró en la barca y bogaron mal adentro, vino una pesca milagrosa. Y lo que le costó a Pedro toda la noche. Imagínate cuántas veces Pedro tuvo que lanzar la red. Y la lanzaba a la derecha, la lanzaba a la izquierda, la lanzaba atrás, la lanzaba por este lado y no había nada. ¿Ah? No había nada. Pero cuando fue con la palabra de Dios, estaban los peces ahí. Estaba la bendición ahí. Porque no iba solo, ahora iba acompañado con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Tú tienes que, mira, tú tienes que saber que si a ti te escogieron, que no fue casualidad, que van a haber momentos donde tú no vas a encontrar tal vez nada. Van a haber momentos donde la respuesta que tú estás necesitando no la vas a conseguir. No van a salir tan fáciles esa respuesta. Van a haber momentos, noches oscuras, porque dice que cuando ellos estaban pescando era de noche. Pasaron toda la noche pescando y no pudieron tomar nada. Van a haber noches oscuras en tu vida. Van a haber noches donde tú te sientes solo, donde tú vas a llorar, donde todo va a parecer que bueno, que la bendición se fue. Pero cuando Jesús entra a la barca, todo va a cambiar. Y a mí me llama la atención algo poderoso de esta escritura. Y dice, y vio las dos barcas, y dice, en el 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y la red se rompía. Pedro no había conseguido nada de peces. Pedro tenía una necesidad. Porque Pedro tenía una familia. Hermano, ¿y por qué usted me dice que Pedro tenía una familia? Porque él tenía una suegra. A la suegra de Pedro la sanó Jesús. Quiere decir que él tenía esposa y tal vez tenía hijos también. Aunque la Biblia no recalca que tenía hijos. Pero tenía una familia y tenía una necesidad, así como hay muchos que ahorita tienen una familia y tienen una necesidad que tienen que sustentar y tal vez han estado trabajando y no han hallado nada. Pero déjame decirte que Jesús llega en el momento que tú menos lo esperas. Jesús llega en el momento donde las personas se sienten frustradas. Hay momentos donde nos frustramos y pensamos que ya se terminó todo. Si alguien le hubiese preguntado a Pedro si iba a pescar ese día que llegó, que estaba lavando las redes, la respuesta de él hubiese sido que no. Él no se imaginaba la pesca que le iba a pasar ese día, porque él estaba enfocado en lo que había hecho toda la noche. Y era que no había podido pescar. Pero me llama poderosamente la atención esto que dice aquí, que cuando ellos pudieron tomar los peces,
las redes se rompían. Se rompían las redes. Y cuando yo averiguo una red, cuando está rota, no atrapa peces. Cuando una red, hermano, está rota, los peces, cuando la red se cierra, se presionan. Los peces se sienten presionados. Y si hay un hueco, ellos todos van a huir por ese hueco. Se van. O sea, la posibilidad de pescar es muy mínima cuando hay una red que se rompe. Ahora, aunque la red se rompió, ellos pudieron tomar los peces. Ellos pudieron lograr el objetivo, porque el objetivo que ellos tenían era pescar. Y cuando tú permites que sea el Señor, mira, no importa lo que esté roto en tu vida. Hay cosas que puedan estar rotas en tu vida. Hay familias rotas, matrimonios rotos, gente desempleada, gente con problemas. Esa fractura puede estar en ese problema que tú tienes. Las redes estaban rotas, estaban fracturadas. Hay familias que están restauradas y que las personas creen que no hay para ellos, no hay solución. Pero a Dios no le importa cuál es la fractura que hay en tu vida. A Dios no le importa si es en el matrimonio, si es en los hijos. A Dios no le importa si es en tu empleo, no le importa si es en tu salud. El Señor puede hacer cualquier cosa en tu vida. El Señor puede hacer cualquier cosa en la vida de usted. Si usted lo deja que Él se entre en su barca, si usted lo deja que Él entre y haga.